Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estalla el Mundo, la editorial política de izquierda latinoamericana. Hoy programa dedicado a reacomodamientos en el mundo a partir de los sucesos del último fin de semana en particular. Antes de dar comienzo, no se olviden de darle like a nuestro video, compartir, suscribirse y tocar la campanita para recibir las próximas notificaciones. Buscando algún lugar lejano donde patear las cosas de tu mente. ¡Estás al mundo! ¡Estás al mundo! ¡Estás al mundo! ¡Estás al mundo! El pasado fin de semana todos nos anoticiamos del ataque con drones y misiles de parte de Irán contra objetivos militares en territorio israelí. Los medios de comunicación rápidamente y en el grueso de la superestructura política, al menos en Argentina y en los países centrales del mundo, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, rápidamente se construyó un relato alrededor de, una vez más, victimizar al Estado de Israel y tratar de condenar como desquiciados, terroristas, extremistas al gobierno iraní y a otros sectores de la zona de Medio Oriente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es simplemente un escalón más en el belicismo que tiene un punto álgido en Medio Oriente, o está sucediendo otra cosa? Nosotros estamos convencidos ya desde hace largas semanas de que el sionismo ha sufrido una derrota política, que independientemente de que logre avanzar en profundizar el genocidio que está llevando adelante en la Franja de Gaza, de avanzar en el desplazamiento de población palestina tanto en Gaza como en la zona de Cisjordania, ha sufrido ya una derrota política irreversible el sionismo. Se está siendo condenado a lo largo y a lo ancho del mundo por el grueso de las poblaciones, lo que ha obligado incluso a gobiernos que eran más bien afines a tener que tomar algún grado de distanciamiento. Se han profundizado y han tenido mucho efecto acciones de boicot y bloqueos contra suministros hacia Israel, y además desde el 7 de octubre en adelante viene atravesando una situación económica muy compleja donde el desvío de fondos hacia gastos militares más las complicaciones en las relaciones comerciales con muchos países del mundo le está trayendo una acelerada inflación, algunos elementos de desabastecimiento y cuentas que no le están cerrando al Estado israelí. Pero lo fundamental es el aislamiento que está empezando a sufrir en todo el mundo, fruto de esta política nazi, que bien nos hace recordar al holocausto, esta vez perpetrada por el sionismo con el Estado de Israel como herramienta. Entonces, desde hace algunas semanas, el sionismo ha decidido pasar a una ofensiva más virulenta en todo el mundo, o en todos los lugares donde tiene posibilidad, que tiene su reflejo en la prensa y en un sector de la justicia argentina, por ejemplo, con esa fake news alrededor de que Irán había sido declarado culpable del atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA en la Argentina, lo cual es falso. Esa noticia la han reproducido todo el arco ideológico de la prensa masiva, desde el progresismo hasta los sectores más fascistoides, y sin embargo es una noticia falsa, porque el fallo de casación era sobre otra causa, se estaba investigando encubrimiento y se estaba sobre la situación de Tejeldín, que fue sobreseído, y además de los 3 jueces, solo uno menciona a Irán, y lo menciona en su argumentación para sobreseer a Tejeldín, como que potencialmente habría sido el Estado de Irán quien habría estado detrás, pero uno de los 3 jueces ni siquiera fue un fallo, es parte de la argumentación sobre otro fallo. Pero también hubo un recrudecimiento de los bombardeos en la zona de Gaza y sobre todo una avanzada muy feroz de los colonos impulsados por el gobierno sionista de Israel
en la ocupación de zonas de Cisjordania, avanzando en el asesinato de un montón de palestinos y también en la quema de coches, en la quema de casas y de distintos edificios en la zona habitada por población palestina. En la Palestina ocupada, en la zona cisjordana. Y tuvo un hecho que fue el ataque contra el consulado iraní en Damasco, que causó 7 muertes, pero más allá del número de víctimas fatales, fue el ataque contra territorio. Un consulado, una embajada, es considerado territorio del país de esa embajada, es decir, un ataque contra el consulado iraní es un ataque contra el territorio iraní. Lo que hizo Irán fue una respuesta súper medida, entre otras cosas porque no atacó población civil, tuvo objetivos militares e hizo una demostración de fuerza, porque logró vulnerar la cúpula de hierro, este sistema antimisiles de defensa que tiene Israel. Fue vulnerado y encima con armamento de segunda línea, ni siquiera usó su mejor equipamiento Irán. Y lo hizo por primera vez, no es la primera vez que Israel o algún sector del imperialismo ataca militarmente a Irán, pero es la primera vez que Irán responde sobre territorio israelí, dejándolo bastante en ridículo política y militarmente. La hipocresía occidental nos habla de condenar el ataque a Irán, ni mucho menos vienen diciendo nada después de 190 y pico de días de bombardeo sistemático y permanente y de genocidio contra niños, mujeres, ancianos, contra la población palestina en general, sobre todo en Gaza. Vale decir que fue ese día la primera noche que los niños en Gaza pudieron dormir sin escuchar de fondo detonaciones de bombas. Ahora, ¿por qué Irán se anima en este momento? Es imposible entender lo que está sucediendo si no contextualizamos y entendemos que el mundo multipolar en el que estamos viviendo es un mundo distinto al que a esos que hablan de la defensa incondicional del mundo occidental y que ahora dicen que está en riesgo el mundo occidental, pretenderían. Estamos en un momento donde en el mundo los poderes se están reacomodando en detrimento de los centros occidentales o del poder atlantista, de las potencias europeas y de Estados Unidos y Canadá, y donde se están reconstruyendo equilibrios de poder con una dinámica donde se van fortaleciendo nuevos espectros. Ya había sido la decisión de Rusia de ir a la guerra con Ucrania, había sido una demostración de que había potencias que se les animaban, incluso militarmente, a la OTAN en su conjunto, es decir, a todos o a la mayoría de los países europeos y a Estados Unidos, y lo que acaba de hacer Irán es una nueva demostración de que se le animan. Se le empiezan a animar a Occidente y Occidente se ve obligado a tener que reubicarse en las nuevas relaciones de fuerza. De no hacerlo va a ser mucho peor, le va a ir mucho peor a las potencias occidentales. Entonces hay una especie de desesperación del gobierno norteamericano y de muchos gobiernos europeos de insistirle a Israel que no lleve a una escalada el conflicto en Medio Oriente, que no generalice el conflicto. El gobierno de Netanyahu no pareciera estar escuchando mucho y ha también en estos días profundizado los ataques en territorio libanés. Lo viene haciendo, pero ha intentado inclusive no solo atacar con su fuerza aérea, sino también que ha intentado ingresar por tierra. También viene sistemáticamente ejerciendo ataques sobre Siria, es decir, Israel viene tratando de extender, de generalizar el conflicto bélico, pero una respuesta militar contra Irán, sobre todo sobre territorio iraní, sería un punto de inflexión que haría que todo escale un nivel más y Biden y el resto de los gobiernos occidentales saben que no tienen, o por lo menos no tienen la certeza de tener la capacidad de poder responder política y militarmente a una situación como esa.
Al mismo tiempo, Israel internamente está atravesando una crisis política muy profunda, con movilizaciones supermasivas pidiendo la convocatoria de elecciones y la dimisión de Netanyahu y de todo el gobierno. Es decir, hay una situación de crisis muy grande al interior del sionismo que a partir de una sucesión de errores, sobre todo de caracterización, o partiendo de errores de caracterización, lo ha puesto con las cuerdas y en una situación sumamente compleja. Lo cual también, para que sepamos, quienes somos defensores de la causa palestina, de la solidaridad con su pueblo y llevamos adelante diversas acciones también antiimperialistas cotidianamente, el sionismo en esta etapa, por lo menos por un tiempo, se va a mostrar como animal herido intentando tirar zarpazos para todos lados. Eso no quita que la derrota política que ha sufrido sea irreversible, lo cual, con un costo altísimo de decenas de miles de muertes y cientos de miles, más de 1.700.000 palestinos desplazados y la destrucción de viviendas, escuelas, hospitales, etc. La enorme resistencia que ha tenido el pueblo palestino en todo este tiempo, a pesar de los mártires que le ha costado y del sufrimiento que sigue padeciendo, ha sido un punto fundamental en esta derrota. Esperemos que la solidaridad y la movilización mundial se siga ampliando, siga creciendo y logremos de una vez y por todas, los pueblos del mundo, ponerle fin a las garras del sionismo que tanto daño nos han hecho los últimos 75 años. Es un debate súper importante para poder desarrollar, los invitamos a todos a hacerlo y a dejar los comentarios que consideren pertinentes. No se olviden de darle like, tocar la campanita y suscribirse y nos vemos en la próxima editorial.